Al caer la tarde del sábado 4 de mayo de 2024, el centro Riverview en Vange se sumía en la serenidad típica de un fin de semana, hasta que la calma fue abruptamente interrumpida. La llamada a los servicios de emergencia alertó sobre un hombre gravemente herido en el interior del edificio. Los oficiales llegaron y se encontraron con Hassan Bousanguar, tendido en el suelo de un pasillo comunal, sangrando profusamente, su vida pendiendo de un hilo. La escena era impactante. Una alfombra de sangre guiaba a los agentes hacia un piso cercano, el epicentro de la violencia. El apartamento contaba una historia de furia desatada. Muebles desplazados, objetos esparcidos y manchas de sangre que hablaban de un ataque implacable. Los investigadores confirmaron que Hassan había luchado con desesperación antes de desplomarse en el pasillo. Mientras paramédicos y policías trabajaban codo a codo para estabilizarlo, la urgencia médica era clara. Hassan estaba vivo, pero sus heridas amenazaban con arrebatarle la vida. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos comenzaron una carrera contra el tiempo. La atención de la policía se centró en asegurar la escena y comenzar el minucioso trabajo forense. Sin embargo, lo que aún desconocían era la identidad del agresor, quien ya había emprendido su huida de Vange, inaugurando así la siguiente fase de una investigación que se tornaría compleja. En otro rincón del país, en el tranquilo condado de Durham, un conflicto relacionado con el narcotráfico se derramaba sobre las calles. Durante un fin de semana, la violencia se desbordó. Coches convertidos en armas, viviendas embestidas mientras los niños dormían y disparos resonando en áreas residenciales. Las calles se convirtieron en un campo de batalla, un escenario donde la vida cotidiana se vio interrumpida por un caos inesperado. Más al sur, en el corazón de Manchester, un simple golpe en la puerta desencadenó una tragedia. 3 hombres, cargando con viejos rencores, irrumpieron en una casa. En el piso superior, un joven padre fue brutalmente asesinado mientras su pareja huía con su hijo recién nacido. La violencia se había convertido en una sombra insidiosa, una presencia que se manifestaba en los momentos menos esperados. Estos casos aparentemente aislados comparten un hilo conductor. Decisiones tomadas en un instante de ira, lealtad o venganza. Decisiones que arrastraron a todos los involucrados a un destino del que no podían escapar. Detrás de puertas cerradas, en el silencio de la privacidad, se gestaron historias de tragedia, donde la violencia no fue el final, sino el comienzo de una cadena de consecuencias inevitables. En cada uno de estos relatos, el verdadero protagonista es la elección. Esa chispa inicial que desencadena un incendio imposible de controlar. La humanidad se enfrenta al reflejo de sus propias decisiones, una lección eterna sobre el poder y el peso de cada acción en el vasto tejido del destino. Mientras el trabajo forense continuaba en el centro Riverview, los detectives comenzaron a reconstruir los eventos que habían tenido lugar dentro del apartamento al cual los condujo el rastro de sangre. La investigación avanzó rápidamente desde ese punto. La primera prioridad fue identificar quiénes habían estado en aquel apartamento alrededor del momento del ataque. Los oficiales comenzaron a revisar las cámaras de seguridad en y alrededor del centro Riverview, rastreando entradas, salidas y movimientos dentro del edificio. Las imágenes fueron respaldadas por las primeras indagaciones de testigos y verificaciones de quienes estaban vinculados a la dirección. Paralelamente, los detectives comenzaron a reunir los movimientos recientes y las consultas telefónicas relacionadas con la ubicación. Estas líneas de investigación rápidamente convergieron en un solo nombre: Cory Nolan, un hombre vinculado a la zona de Riverview y cuya presencia cerca de la dirección la noche del ataque fue establecida por los detectives. Una secuencia clave de las cámaras de seguridad se convirtió en central para el caso. Las cámaras capturaron a Cody Nolan dentro del edificio antes de la agresión, donde sus zapatillas aparecían limpias y sin marcas. Poco tiempo después, las mismas cámaras registraron a Nolan saliendo de la propiedad tras el ataque. Esta vez, los oficiales notaron que sus zapatillas estaban visiblemente marcadas con sangre,
lo cual fue confirmado posteriormente a través de un examen forense. Los fiscales se apoyaron en esta secuencia para establecer una línea de tiempo forense clara, de la cual hablaremos en unos minutos. Las circunstancias personales de Nolan también fueron relevantes para la búsqueda. En ese momento llevaba un estilo de vida transitorio, moviéndose entre lugares y dependiendo de otros para tener un lugar donde quedarse, sin una rutina estable que los investigadores pudieran predecir. Esto hizo que fuera más difícil localizarlo rápidamente, y para cuando la policía comenzó a buscarlo activamente, ya no se encontraba en Essex. La inteligencia fue compartida más allá de Essex y los oficiales ampliaron sus investigaciones. A medida que pasaban los días, el panorama se aclaró. Nolan había viajado al sur. El 9 de mayo de 2024, 5 días después del asalto, los oficiales localizaron a Nolan en Brighton. Fue arrestado y llevado bajo custodia, luego trasladado de vuelta a Essex para ser formalmente detenido en conexión con el ataque a Hassan Busanja. Desde el momento en que fue arrestado, Nolan no volvió a caminar libre. Mientras los detectives cambiaban de la urgencia de localizar a un sospechoso al trabajo pausado de construir un expediente de acusación. Un hecho permanecía inmutable en el trasfondo. Hassan aún estaba en el hospital, y las lesiones que había sufrido dentro de ese apartamento eran mucho más graves de lo que cualquiera podría medir en ese momento. En esa etapa, Hassan seguía con vida. Permanecía en el hospital con lesiones catastróficas. Los médicos eran claros en que las heridas amenazaban su vida, pero aún no podían afirmar que fueran fatales. Esa distinción era crucial desde el punto de vista legal. En la lucha entre la vida y la muerte, el destino de Hassan se convirtió en una sombría metáfora de la fragilidad humana, un recordatorio de que, en el teatro de la justicia, cada detalle puede cambiar el curso de una vida. Basado en la evidencia médica disponible, el Servicio de Fiscalía de la Corona autorizó una acusación de daño corporal grave con intención. Las fuerzas policiales y los fiscales centraron su atención en lo que ocurrió dentro del apartamento, sin indagar en las razones que originaron el conflicto. A pesar de los extensos informes y procedimientos judiciales, el motivo del ataque nunca se hizo público, y ninguna fuente identifica una causa específica para la violencia desatada. Los expertos médicos presentaron pruebas que detallaban la gravedad del asalto, especialmente las lesiones en la cabeza, y dejaron claro que eran consistentes con un nivel extremo de violencia. En noviembre de 2024, Nolan fue llevado ante el tribunal y condenado por daño corporal grave con intención. Fue sentenciado y enviado a prisión de inmediato. Desde ese momento, Nolan permaneció tras las rejas, cumpliendo una condena que reflejaba la posición legal de aquel entonces. Legalmente, el caso se consideró concluido. Sin embargo, mientras el sistema de justicia avanzaba sobre un conjunto de hechos, los eventos dentro de una sala de hospital obligarían pronto a los fiscales a reabrir un caso que creían ya cerrado. En las semanas posteriores a la condena de Nolan, Hassan Busanja permanecía en el hospital. Su condición nunca se estabilizó. A pesar de meses de tratamiento, la salud de Hassan se deterioró. En diciembre de 2024, falleció en el hospital como consecuencia directa de las lesiones infligidas durante el asalto del 4 de mayo. Esa conclusión provocó una revisión inmediata del caso. Los hallazgos detallados de la autopsia, los registros clínicos y las opiniones de expertos fueron examinados para determinar si las lesiones que Nolan ya había sido condenado por causar eran responsables del desenlace fatal. Tras la consulta entre la policía y el Servicio de Fiscalía de la Corona, los fiscales decidieron escalar la acusación. Aunque ya cumplía una condena en prisión, Cody Nolan fue formalmente acusado de asesinato. El caso fue remitido nuevamente al Tribunal de la Corona, pero esta vez para determinar la responsabilidad por la muerte de un hombre. El caso de asesinato contra Cody Nolan se escuchó en el Tribunal de la Corona de Basildon, donde un jurado tuvo la tarea de reconstruir los eventos que habían comenzado más de un año antes dentro de un apartamento en Vange.
El juicio duró 7 días. Desde el comienzo, Nolan se declaró no culpable de asesinato, a pesar de ya estar encarcelado por daño corporal grave con intención. Su defensa no negó que se hubiera producido un asalto, pero cuestionó si la fiscalía podía probar que sus acciones eran legalmente responsables de la muerte de Hassan meses después. El caso de la fiscalía se construyó metódicamente. Los jurados fueron llevados de regreso a todas las pruebas que ya hemos discutido, junto con esta evidencia médica que formó la columna vertebral del caso. Después de los discursos finales, el caso fue entregado al jurado. Las deliberaciones duraron menos de 2 horas y media. En el fondo de esta historia yace una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la complejidad del sistema de justicia. Mientras buscamos respuestas y justicia, nos enfrentamos a la realidad de que las decisiones humanas, tanto dentro como fuera de los tribunales, están teñidas por la incertidumbre y el misterio del destino. En su veredicto, la jueza Samantha Lee dejó claro que el asalto sufrido por Hassan Busangwa le causó lesiones catastróficas de las que nunca se recuperó, y que Corey Nolan era completamente responsable por la cadena de eventos que llevaron a su muerte meses después. Tras la sentencia, Louise Metcalf, la oficial investigadora principal, emitió un comunicado en nombre de la investigación. En él, destacó que el resultado reflejaba el trabajo extenso y meticuloso llevado a cabo por oficiales, expertos médicos y fiscales durante un periodo prolongado. En un homenaje publicado después de la sentencia, la familia de Hassan lo recordó como un hijo y hermano devoto, y como el amigo más genuino y confiable. Sus palabras se centraron en quién era él antes de la violencia, un hombre profundamente valorado por quienes lo rodeaban, cuya pérdida dejó una ausencia perdurable. El 9 de diciembre de 2025, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad. Cody Nolan fue condenado por asesinato, y al día siguiente, el 10 de diciembre de 2025, el caso regresó a la corte para la sentencia. En el Tribunal de la Corona de Basildon, la jueza Lee impuso una sentencia de cadena perpetua, ordenando que Nolan debía cumplir un mínimo de 23 años en prisión antes de poder ser considerado para libertad condicional. Lo que siguió en el siguiente caso fue más estruendoso, más rápido e imposible de ignorar, un fin de semana donde la violencia se desbordó a la vista del público. El 7 de enero de 2023, la violencia comenzó, enraizada en una disputa de drogas de larga data que se desarrollaba en partes del condado de Durham y Teesside. Las tensiones entre grupos rivales habían estado hirviendo a fuego lento durante algún tiempo, y esa noche se desbordaron en una violencia abierta e imprudente. En el centro de esta tormenta se encontraba James Stevenson, identificado como el organizador y fuerza motriz detrás de la violencia. El tribunal escuchó que Stevenson coordinó movimientos, dirigió a otros y desempeñó un papel central en la escalada de la disputa. Su implicación iba más allá de los ataques en sí, extendiéndose a actividades más amplias de suministro de drogas vinculadas al grupo. Wayne Griffin fue identificado como uno de los participantes más involucrados. Su papel incluyó participación directa en incidentes violentos y delitos de drogas significativos, reflejando su posición como un ejecutor confiable y activo dentro de la red. Los miembros restantes desempeñaron roles definidos. Connor Ellison estuvo involucrado en los movimientos y ataques coordinados del grupo, actuando en apoyo de la operación más amplia. Jonathan Miller participó en actividades violentas conectadas con la disputa y fue vinculado a las acciones organizadas del grupo. Shane Lee estuvo involucrado en la ejecución de delitos durante el fin de semana de violencia. Graham Oliver jugó un papel menor pero aún significativo, actuando como comunicador dentro del grupo. En el complejo entramado de estas tragedias humanas, emerge una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la capacidad destructiva de la violencia. La justicia busca restaurar el equilibrio, aunque las cicatrices del dolor y la pérdida persistan en el tiempo, recordándonos la importancia de la paz y la responsabilidad colectiva para evitar que tales horrores se repitan. En la tranquila localidad de Hartlepool,
Una oscura sombra se cernía sobre una casa aparentemente ordinaria. Al caer la noche, una mujer y sus 4 pequeños dormían plácidamente, ajenos al tumulto que estaba a punto de desatarse en su mundo. La paz fue abruptamente interrumpida cuando un Mitsubishi Shogun irrumpió en la escena, dirigido sin vacilación hacia el frente de su hogar. El vehículo se lanzó una y otra vez contra la fachada de la casa, 4 embestidas en total, que destrozaron la estructura, derribando muros interiores y comprometiendo la seguridad del edificio. Dentro, la familia permanecía atrapada en un escenario de terror, mientras el hogar, que debía ser su santuario, se convertía en un campo de batalla. Fuera de la casa, la violencia escaló. Un automóvil estacionado en el camino de entrada fue atacado con brutalidad. Miembros de la banda armados con bates de béisbol lo destrozaron antes de prenderle fuego. Las llamas bailaron peligrosamente, amenazando no solo la casa atacada, sino también las propiedades vecinas, extendiendo el peligro a toda la comunidad. Tras el caos, los agresores desaparecieron en la oscuridad, dejando tras de sí un hogar destrozado, un coche en llamas y una familia que había escapado por poco de un destino trágico. Horas más tarde, el Mitsubishi Shogun fue hallado calcinado, en un intento deliberado de borrar toda huella del crimen y distanciar a los responsables de la escena del delito. Sin embargo, esta noche infernal solo marcaba el comienzo de una cadena de violencia que se propagaría por todo el condado de Durham. Al amanecer del 8 de enero de 2023, la disputa había alcanzado un nuevo nivel de intensidad, impulsada por la sed de represalias y la creciente creencia de que más ataques eran inminentes. En las primeras horas de ese día se reportó un intento de robo con violencia en una vivienda de South Crescent, en Horton. Para los involucrados no se trataba de un incidente aislado, sino de una pieza más en el rompecabezas de un conflicto en expansión. La noticia se esparció rápidamente a través de las redes del grupo criminal. La disputa ya no estaba confinada a un solo lugar. Fue entonces cuando Gray Moleva contactó a James Stevenson. El mensaje era claro. Las tensiones estaban en ascenso y circulaban rumores de que los rivales se estaban armando. Según las pruebas presentadas posteriormente ante el tribunal, se difundieron informes dentro del grupo sobre la preparación de armas, ácido y cuchillos. La veracidad de cada afirmación era irrelevante. Lo que importaba era la percepción de que las armas estaban en juego, lo que transformó radicalmente la mentalidad del grupo. Lo que había comenzado como actos de intimidación y daño a la propiedad se transformó en una confrontación potencialmente letal. La respuesta fue inmediata. Los miembros del grupo comenzaron a prepararse para más violencia, anticipando represalias y equipándose para enfrentarlas. Los vehículos se agruparon, la comunicación entre los miembros se intensificó, y la atmósfera cambió de una agresión impulsiva a una preparación organizada. En este microcosmos de caos y venganza, los ecos de la violencia resonaban más allá de sus intenciones inmediatas, reflejando las complejidades de un mundo donde las acciones se convierten en una espiral de consecuencias incontrolables. A medida que avanzaba la tarde, el grupo dejó de reaccionar pasivamente. La disputa había alcanzado un punto crítico donde la contención había desaparecido, reemplazada por la expectativa de que el próximo encuentro podría involucrar armas de fuego. Al caer la noche, esas expectativas se materializarían y la violencia se desbordaría en las calles públicas, con consecuencias mucho más allá de lo que el grupo había planeado. El 8 de enero de 2023, las tensiones alcanzaron su máximo y la disputa estalló en su fase más peligrosa hasta el momento. Esa noche, 2 locales comerciales en la quinta calle de Orden fueron embestidos brutalmente. Un salón de bronceado y una tienda de vapeo, ambos propiedad de James Stevenson. El ataque fue deliberado y dirigido, apuntando directamente a los intereses comerciales de Stevenson. Una furgoneta de tránsito robada fue utilizada para estrellarse contra los escaparates, causando daños extensos. El asalto no fue sutil y no pasó desapercibido. La noticia llegó rápidamente a Stevenson y en cuestión de minutos comenzó la respuesta.
Las cámaras de seguridad mostraron a Stevenson y a otros miembros de la banda movilizándose con rapidez, subiendo a un segundo Mitsubishi Shogun. El vehículo fue visto saliendo de una dirección en la 7ª calle de Horden, dirigiéndose directamente hacia la 5ª calle. Lo que siguió dejó de ser intimidación o vandalismo, se convirtió en un enfrentamiento armado. Al llegar el Shogun al lugar, sus ocupantes confrontaron a la furgoneta de tránsito. Durante el encuentro se sacó una pistola de 9 milímetros y se disparó repetidamente en dirección a la furgoneta. Una de las balas impactó en el escaparate y más tarde se encontró alojada en una pared, confirmando cuán cerca estuvo el tiroteo de afectar a transeúntes. Ambos vehículos huyeron del área, desencadenando una persecución a alta velocidad por las carreteras circundantes. El Shogun y la furgoneta fueron vistos conduciendo a gran velocidad, zigzagueando por calles residenciales mientras la situación se descontrolaba aún más. Los vehículos fueron vistos por última vez viajando hacia Haswell antes de desaparecer de la vista. Más tarde, el segundo Mitsubishi Shogun, utilizado por Stevenson y el grupo, fue encontrado incendiado, destruido deliberadamente en un aparente intento de eliminar pruebas forenses y borrar los vínculos con el tiroteo. Con las armas de fuego ahora en juego y vidas en riesgo. Con la escala de violencia ahora clara, la policía lanzó una importante investigación, denominada Operación Costera. La respuesta reflejó la gravedad de lo ocurrido. Más de 100 oficiales y empleados fueron asignados a la operación. Su tarea era reconstruir los eventos en múltiples ubicaciones e identificar a cada individuo implicado. Los investigadores comenzaron con las propias escenas, recuperando evidencia de las propiedades dañadas, vehículos y calles circundantes. En el trasfondo de esta escalada violenta se refleja una realidad sombría, la fragilidad de la paz y el orden social, y cómo, en un instante, pueden ser consumidos por las llamas del conflicto humano. Un pilar central de la investigación fue el circuito cerrado de televisión, un recurso invaluable que permitió a los oficiales examinar más de 400 horas de grabaciones. A través de estas imágenes se trazaron los movimientos de vehículos, se identificaron sospechosos y se construyó una cronología detallada minuto a minuto de las acciones del grupo en Hartlepool, Horden y áreas circundantes. Los equipos forenses recuperaron evidencia de ADN de artículos utilizados durante los actos violentos, incluidos bates de béisbol empleados en el ataque a un coche estacionado y acelerantes usados para iniciar incendios. A pesar de los intentos por destruir pruebas, se localizaron y examinaron vehículos quemados, incluidos ambos Mitsubishi Shoguns. En Mount Pleasant Farm, los oficiales realizaron un descubrimiento crítico: una vaina de bala usada. El análisis forense confirmó que era idéntica a las casquillos disparados durante el asalto en la 5ª calle, vinculando directamente el arma de fuego utilizada en el tiroteo con ubicaciones relacionadas con el grupo. El trabajo de balística estableció que la misma pistola de 9 milímetros había sido disparada durante el incidente en la 5ª calle. Sin embargo, a pesar de búsquedas e indagaciones exhaustivas, el arma en sí nunca fue recuperada. Con las pruebas en su lugar y la red casi completamente mapeada, la investigación avanzó hacia su fase final, llevando a los responsables ante los tribunales. A medida que la operación costal ganaba impulso, la policía pasó de la vigilancia y el análisis a la ejecución de órdenes. Se realizaron redadas al amanecer en múltiples direcciones a lo largo del condado de Durham, apuntando a propiedades vinculadas con el grupo delictivo organizado. Durante estas búsquedas, los oficiales recuperaron heroína y cocaína con un valor en la calle combinado de aproximadamente 75,000 libras, junto con plantas de cannabis conectadas con la más amplia actividad de drogas del grupo. Estas incautaciones reforzaron lo que los investigadores ya habían establecido: la violencia estaba arraigada en una operación de drogas organizada, no en incidentes aislados. La evidencia digital resultó ser igualmente dañina. Los investigadores analizaron datos de teléfonos móviles, lo que ya hemos cubierto.
Una pieza crucial de evidencia surgió en forma de un mensaje de voz accidentalmente grabado que capturó audio de fondo vinculado al grupo en un momento clave y apoyó aún más la línea temporal de la acusación. Al ser arrestados, varios acusados inicialmente negaron su implicación o proporciones, a pesar del creciente peso de la evidencia forense y digital. A medida que el caso avanzaba y la magnitud de las pruebas se hacía clara, esas posiciones comenzaron a desmoronarse. Frente a las grabaciones de CCTV, las pruebas de ADN, los datos telefónicos y los hallazgos balísticos, los acusados finalmente cambiaron sus declaraciones. En el Tribunal de la Corona de Newcastle, los 7 hombres se declararon culpables de sus respectivos delitos, poniendo fin a la fase disputada del caso y allanando el camino para la sentencia de uno de los episodios más violentos que la región había visto en años. En este desenlace se revela la complejidad de la naturaleza humana, donde el deseo de poder y control se enfrenta a la inevitable búsqueda de justicia. La sala del tribunal estaba impregnada de una atmósfera de tensión contenida. La admisión de culpabilidad por parte de los acusados no dejó dudas sobre la gravedad de los actos cometidos, y el tribunal debía ahora determinar un castigo que reflejara la cercanía con la que esta disputa estuvo de arrebatar vidas inocentes. El caso llegó a su desenlace en el Tribunal de la Corona de Durham, donde los 7 hombres fueron sentenciados por sus papeles en la violencia desatada. El juez fue tajante en su declaración. Los delitos no eran meros episodios aislados de imprudencia, sino una campaña sostenida de violencia criminal organizada. Tras la sentencia, Andy Reynolds, el oficial investigador principal, describió la violencia como un fenómeno raro en la región, enfatizando que la investigación había enviado un mensaje claro: tal comportamiento no sería tolerado. Destacó la magnitud de la Operación Coastal, elogiando el trabajo de los oficiales, personal y miembros de la comunidad que proporcionaron información crucial a lo largo de la investigación. Las sentencias fueron un reflejo de esa evaluación. James Stevenson, identificado como el organizador, recibió 16 años y 9 meses. Wayne Griffin fue condenado a la pena más larga, 19 años y 9 meses, mientras que Connor Ellison fue sentenciado a 13 años. Jonathan Miller también recibió 16 años y 9 meses. Paul Frayne fue sentenciado a 14 años. Además, Shane Lee recibió 9 años y Graham Oliver fue condenado a 5 años y 4 meses. En total, los 7 hombres fueron encarcelados por más de 94 años, poniendo fin a una disputa que había encontrado su desenlace en las salas de los tribunales y en largas condenas. El siguiente caso comenzó con un simple golpe en la puerta. Antes de que su nombre resonara en un tribunal, Warren Burns era conocido por aquellos cercanos a él como un padre devoto de 2 hijos, un compañero amoroso y un hombre al que su familia describía como un gigante gentil. Participaba activamente en la vida de sus hijos, cercano a su familia, tratando de mantener un sentido de normalidad. Sin embargo, las raíces de lo que más tarde ocurriría se remontan 5 años atrás, al año 2018. Ese año, Warren había estado socializando cuando Noel White, hermano de Ryan White y pariente de Damien White, fue asesinado tras una pelea fuera del Indigo Bar en Ross Home. Warren estuvo presente esa noche y posteriormente proporcionó una declaración como testigo a la policía. El hombre acusado del asesinato de Noel White fue juzgado y finalmente absuelto. Tras ese veredicto, la relación entre Warren y la familia White cambió por completo. La familia cortó lazos con él, creyendo que Warren no había hecho lo suficiente para ayudar a Noel o que había fallado al intervenir durante el incidente. Desde ese momento, según la fiscalía, comenzó a formarse un resentimiento, uno que persistió silenciosamente en el trasfondo durante años. El jurado escucharía más tarde que Warren se volvió cada vez más inquieto, consciente de que la culpa se había sentado sobre él en las mentes de personas que una vez consideró amigos. Con el tiempo, la vida de Warren se estrechó.
Luchó con problemas de salud mental, así como con el alcohol y las drogas, y recibió apoyo psiquiátrico. La fragilidad de su existencia se convirtió en un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, donde la lealtad y la traición a menudo se entrelazan en un delicado equilibrio. En el vasto entramado de la vida, las acciones y decisiones de un momento pueden resonar a través del tiempo, afectando no solo a quienes las toman, sino también a aquellos que los rodean. La familia de Warren describió cómo, con el tiempo, él se volvió temeroso, precavido y retraído, a menudo mirando por encima del hombro, como si una sombra invisible lo persiguiera. Se hablaba de un acoso constante, miradas hostiles y encuentros tensos que reforzaron su sensación de amenaza inminente. En los meses previos a mayo de 2023, encuentros fortuitos entre las familias Burns y White reavivaron una animosidad antigua, que más tarde se describiría como la chispa final de un conflicto latente. El 20 de mayo de ese año, las tensiones que habían permanecido en un segundo plano se hicieron evidentes en un festival en el Parque Praxfield de Fallowfield, Manchester. Lo que sucedió allí fue breve pero significativo. Un altercado verbal estalló entre individuos de ambos bandos. No fue una pelea física, pero sí una confrontación que sacó a la luz años de resentimiento no resuelto. En las horas siguientes se intercambiaron llamadas y mensajes entre los miembros de la familia White. Los investigadores recuperaron más tarde estas comunicaciones que mostraban cómo el encuentro fue discutido y cómo la situación se intensificó una vez que las familias se separaron. Esas conversaciones se cristalizaron en una decisión. Lo que siguió no fue espontáneo. Los hombres se reunieron más tarde ese día, conscientes de a dónde se dirigían y con qué propósito. 2 vehículos se utilizaron, viajando en convoy a través de la ciudad hacia la avenida Aitken en Whittington, donde Warren vivía con su pareja y su joven hijo. El 21 de mayo de 2023, se escuchó un golpe en la puerta de la casa en la avenida Aitken. Warren estaba dentro con su pareja, Lucille Lee, y su bebé de 10 semanas. Al abrir la puerta, la visita se reveló inmediatamente como algo ni social ni bienvenido. Los hombres entraron a la casa sin ser invitados y rápidamente subieron las escaleras. Lo que siguió ocurrió fuera de la vista desde la calle, pero no fuera del alcance del oído. A medida que la situación se intensificaba, Lucille huyó de la propiedad aterrorizada, saliendo por la parte trasera de la casa mientras cargaba a su recién nacido, buscando ayuda desesperadamente. En el piso superior, Warren Burns fue atacado en su dormitorio. Cayó sobre su cama, superado en número y sin posibilidad de defensa. La agresión fue sostenida y violenta. Warren fue golpeado con puños y pies, con golpes dirigidos a su cabeza y cuerpo. El ataque no se prolongó. El tribunal escuchó más tarde que duró menos de 6 minutos. Sin embargo, la fuerza utilizada en ese breve lapso causó lesiones devastadoras. Cuando todo terminó, los atacantes huyeron de la casa, dejando a Warren atrás. Un vecino, alertado por lo que había sucedido, entró en la propiedad y subió al dormitorio. Allí encontró a Warren gravemente herido y de inmediato dio la voz de alarma. Los servicios de emergencia ya estaban en camino. Mientras el asalto aún se desarrollaba dentro de la casa en la avenida Haysham, se realizó una llamada urgente al número de emergencia. La brutalidad y la inmediatez del acto dejaron una marca indeleble, recordándonos que las heridas del pasado no resueltas pueden convertirse en tragedias del presente cuando no se manejan con cuidado y comprensión. La noche del 24 de mayo de 2023 se tiñó de tragedia en una tranquila comunidad de Manchester. La policía recibió una llamada urgente alertando sobre un incidente violento en progreso. Un grupo de hombres había irrumpido en una propiedad donde se encontraban una mujer y un recién nacido. La urgencia de la situación no dejó espacio para la demora. En cuestión de minutos, al subir a un dormitorio, la escena que encontraron fue devastadora. Warren Burns yacía inconsciente en el suelo, su respiración ausente, con lesiones severas en la cabeza y el rostro que hablaban de una brutalidad indescriptible. La violencia ejercida había sido extrema
y el tiempo era un enemigo implacable. Los equipos de emergencia comenzaron de inmediato la reanimación cardiopulmonar, luchando contra el reloj para estabilizarlo. La gravedad de su estado requería medidas extraordinarias. Una ambulancia aérea fue desplegada para acelerar su traslado al hospital. Allí, los médicos tomaron la difícil decisión de inducir un coma, un intento desesperado por controlar la inflamación cerebral y prevenir daños irreversibles. Los exámenes médicos revelaron la magnitud de las heridas. Un trauma craneal catastrófico, resultado de repetidos golpes y pisotones. Aunque la cantidad de sangre en el lugar suscitó inicialmente sospechas de un apuñalamiento, los doctores confirmaron que las lesiones eran producto de una fuerza contundente. A pesar de los esfuerzos médicos, Warren no mostró señales de mejoría. Tras 3 días de lucha en el hospital, su vida se apagó, víctima de un paro cardiorrespiratorio provocado por las lesiones en su cabeza. Con la tragedia aún fresca, los detectives embarcaron en la ardua tarea de reconstruir los eventos. Una pieza clave del rompecabezas fue el análisis de las grabaciones de CCTV que mostraban 2 vehículos moviéndose en convoy por el sur de Manchester, en sincronía con el tiempo del ataque de agresores. Simultáneamente, el análisis de los sitios de telefonía móvil vinculó a los sospechosos con la escena del crimen. Los datos revelaron comunicaciones entre ellos antes y después del ataque, cimentando el caso de la Fiscalía. En las horas posteriores al ataque, los involucrados tomaron medidas para eludir la detección. Desecharon teléfonos y huyeron del área, dirigiéndose a localidades como Stoke-on-Trent, intentando así evadir las indagaciones policiales. Estos movimientos, presentados ante el jurado, fueron interpretados como una clara conciencia de culpabilidad. La policía detuvo a Ryan White, Damien White y Brandon White en relación con el ataque. Un cuarto acusado, Casey J. McDonough Andrews, fue imputado por asistir a un delincuente. Durante el juicio, el jurado escuchó detalladamente las pruebas sobre los roles que cada uno desempeñó en el trágico evento. Tras considerar las evidencias, Brandon White fue absuelto de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. Así, en los recovecos de la justicia, se desenvuelven las historias humanas, marcadas por decisiones que trazan destinos. En este caso, cada acción, cada paso, resonó con las sombras de la pérdida y la búsqueda incesante de la verdad. Casey J. McDonough Andrews fue absuelta, el jurado rechazando la acusación de que había asistido a un delincuente. Los veredictos restantes reflejaron diferentes niveles de responsabilidad. Ryan White fue condenado por asesinato, mientras que Damien White fue declarado culpable de homicidio involuntario. El jurado concluyó que ambos habían participado en el ataque, pero que sus intenciones y acciones no eran idénticas. La sentencia se dictó en el Tribunal de la Corona de Manchester, cerrando así el proceso penal y estableciendo las consecuencias de la violencia que se había desatado dentro de la casa en Heysham Avenue. Durante el juicio se escucharon declaraciones de impacto de la familia de Warren, describiendo el efecto devastador de su muerte. Hablaron de un hijo, hermano, pareja y padre muy querido, y de la pérdida sentida por sus hijos, incluyendo un hijo que crecería sin conocer a su padre. Con la sentencia dictada, el tribunal confirmó el desenlace del caso. Se había determinado la responsabilidad, impuesto el castigo y formalmente concluido el proceso penal. Ryan White recibió una sentencia de cadena perpetua, con un término mínimo de 17 años antes de que pueda ser considerado para libertad condicional. Damien White recibió una sentencia de 11 años de prisión por homicidio involuntario. Este caso resalta la complejidad de la justicia, donde cada acto y decisión es minuciosamente evaluado para reflejar la verdad de las acciones humanas. La justicia, a menudo, no solo busca castigar el crimen, sino también comprenderlo en su totalidad, navegando por las profundas aguas de la moralidad y la legalidad.